Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de mis impresiones y opiniones referentes al libro Investor Coach, uno de los libros que últimamente ha tomado mucha relevancia para el tema de las inversiones. Vamos a ver la reseña de cada uno de los capítulos. Esta va a ser el primero de una serie en el cual vamos a ir tratando estos temas y ver si lo puedes considerar para tu próxima compra e inversión. Quédate y descúbrelo. Introducción y calidad del libro. Algo a destacar del libro es que el libro y su calidad es buenísima, o sea, es excelente libro, es un libro de pasta gruesa. Se ve en las imágenes que es muy, pues bastante grueso, pero realmente son 236, 237 páginas. Todas vienen a color, con dibujos, con ilustraciones de muy buena calidad. El libro realmente vale el costo, aproximadamente está en 320, 330, depende del día que lo compres y en ocasiones hay ciertos cupones en Amazon si los llegas a comprar por esa vía. Pero realmente el libro considero que es un libro de mucha calidad en sus materiales. Ahora bien, como segundo punto, el libro inicia con una bienvenida que realmente es la apertura de por qué se crea este libro, el hecho de por qué los autores se motivan a crear y realmente pues básicamente aquí solamente vemos algunas pues referencias que el libro es de muy fácil lectura, cualquiera puede entenderlo, leerlo y bueno, básicamente es nos venden la idea de la calidad del libro, vienen ciertos aspectos de cómo se estructura el libro, vienen unas secciones que se llaman o unas pequeñas etiquetas durante el libro que se llaman Investor Tip, las cuales pues bueno son algunas referencias hacia algunos puntos importantes, algunos aspectos relevantes que debes de considerar en cada uno de los capítulos. Y bueno, continuando con esta parte, hay algunos datos que muestran referente al mercado de valores. Uno de ellos a destacar es que hacen la mención que la Bolsa de México tiene más de 125 años y que la de Estados Unidos tiene pues aproximadamente 200. Y en estas primeras partes de la introducción al libro, pues bueno, lo que busca es dar una cierta introducción al mercado de valores, un poquito de historia. Realmente es una lectura muy rápida. Yo en menos de una hora pude leer tanto el primer capítulo y la parte de la introducción. Y se me hace muy bueno. Como segundo punto en la parte introductoria tenemos una guía referente a cómo leer o cómo interpretar las acciones, el cual trae algunos ejemplos en cómo se puede realizar la parte de entender ciertas cuestiones en alguna página de internet o cuando evaluamos alguna acción, como es desde el nombre de la empresa, su símbolo, el precio, aspectos como el cierre anterior, el precio de compra, el precio de venta, la parte de a qué se refiere el volumen, la capitalización bursátil, los dividendos, la parte de próximos reportes. Entonces realmente el libro es muy bueno, es muy fácil de entender y creo que en esta parte tiene un 10. Empezamos con el capítulo 1, los básicos de la bolsa. Y este libro inicia con la historia de Warren Buffett. Realmente esto es una breve descripción referente al que es considerado por muchos el mejor inversionista de todos los tiempos. Y bueno, esta parte o las primeras páginas habla referente a su portafolio de inversión, para lo que fue 2020, el cual está conformado por diferentes empresas como lo que es Apple, Wells Fargo, Bank of America, Coca-Cola, American Express, US Bank Corporate, Moody's, Goldman Sachs, Delta, etcétera. Y pues bueno, básicamente habla el día en que nace Warren Buffett, que es en 1930, el cómo inicia su camino en el mundo de las inversiones a sus 11 años, comprando sus primeras acciones, cuando toma clases con Benjamin Graham, y bueno, toda esta parte de cómo fue evolucionando Warren Buffett y cómo se fue convirtiendo en uno de los mejores o el mejor inversionista de todos los tiempos. Y bueno, solamente hace mención a sus dos reglas más importantes o de las más famosas, la cual es la regla número 1, nunca pierdas dinero, y regla número 2, no olvides la regla número 1.
Ahora bien, terminando esa parte, viene el siguiente subtema, el cual hace una pregunta y que es referente al tema si México es un país de inversionistas o no. Y bueno, aquí hace mención a unos datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que menciona que en México hay menos de 500 cuentas de personas físicas en todas las casas de bolsa. Esto quiere decir que pues realmente estamos hablando que hay menos del 0.3% de la población total del país que realmente esté invirtiendo, o sea, personas físicas. Esto no está incluyendo a empresas o a personas morales las cuales invierten, pero bueno, es un dato importante a destacar y es una de las cuestiones que hace esta parte. Y pues bueno, normalmente hace referencia a una comparación con el tipo de país con Estados Unidos en este aspecto de la cultura de la inversión en sus ciudadanos. Y bueno, las cifras son realmente abismales entre Estados Unidos y nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un 52% de su población mayor de 18 años que invierte en acciones, ¿no? Estamos hablando de que más de la mitad del país o de adultos o de personas físicas en Estados Unidos está invirtiendo, el cual pues es bastante. Hace unos datos referentes a que el promedio de la población, un 14% de la población en Estados Unidos llega al retiro con más de 5 millones de pesos aproximadamente. Entonces también es un dato importante. Viceversa con México, ¿no? Que pues bueno, primero vuelve a hacer referencia al que es menos del 0.3% de la población que invierte en acciones. La edad promedio de retiro, como bien sabemos por ley, es de 65 años y que bueno, el 95% de la población llega al retiro sin recursos normalmente y tiene que estar pues subsistiendo con apoyos del gobierno y otras medidas o apoyo de familiares. Como segunda parte en esta situación, habla referente al tema de la inflación, que bueno, es el gran enemigo que tenemos como ahorradores e inversionistas, dado que sabemos que año tras año el precio de las cosas va aumentando, entonces lo que nos alcanzaba hace 10 años ya no nos alcanza. Y hace unos pequeños ejemplos. El precio de la leche en el año 2000 costaba 6.58 pesos, después 10 años después valía 11.70 y para 2019 ya valía 11.44. Y bueno, también hace una pequeña, este, un ejemplo referente a cuánto nos alcanzaba con 1000 pesos. Por ejemplo, 1000 pesos en el año 2000 nos alcanzaba para 2055 huevos, para 2010 ya nada más 1087 huevos y para el 2019 649. Entonces, básicamente este capítulo muestra el impacto que tiene el tema de la inflación y que el ahorrar por ahorrar no es la mejor manera de hacerse de una riqueza, dado que si no tenemos algo que nos proteja de la inflación o le tratemos de ganar la inflación, pues bueno, el dinero va perdiendo su valor. Como siguiente parte tenemos unos conceptos entre la gran guerra que podemos llegar a tener entre gastar y ahorrar y después invertir. Y pues bueno, aquí habla de qué es lo que podemos hacer con nuestro dinero. Pues, y lo más fácil que podemos hacer es gastar, ¿no? O sea, en nuestras necesidades básicas y lo que nos sobra pues en ciertos lujos, en ocasiones en cosas innecesarias, en cierto entretenimiento y demás. Luego viene la parte del ahorro que bueno, pues es digamos el siguiente paso en el cual este es que si tenemos una cultura de tratar de separar parte de nuestro ingreso para ahorrar, ya es una ventaja, pero pues el ahorrar no nos llevará tan lejos. Y por último, que es el siguiente escalón, el que llega a costar más trabajo, es la parte de invertir, en el cual empiezas a educarte, a conocer el mercado, a conocer las diferentes opciones, a poner a trabajar tu dinero para, primero, la inflación no te afecte y punto número dos, que tu dinero crezca y trabaje por ti. Como siguiente parte, habla referente a los mitos que hay en la cuestión de la bolsa y el tema de las inversiones. Y el primer mito que manejamos es el tema de perderlo todo, el cual mucha gente dice es que si inviertes tu dinero en la bolsa vas a perderlo, eso solamente es para gente millonaria y este tipo de situaciones. Y bien, pues este
libro da una pequeña introducción y va desmintiendo este tipo de situaciones y muestra cómo independientemente de las crisis que pueda tener nuestro país o la bolsa de Estados Unidos, la tendencia de la bolsa siempre es alcista, siempre va hacia arriba. Entonces, da una pequeña introducción referente a esto y como dato interesante marca que desde el periodo de 1991 al año 2020, que fue el año pasado, la bolsa, el IPC, la Bolsa de México, ha tenido un rendimiento del 2.962%, considerando todas las crisis que hemos tenido, que es la crisis económica del 94, los atentados terroristas del 2001 que sí nos afectaron a nosotros, la gran recesión que sucedió en 2008 en Estados Unidos y bueno, todavía considerando el tema de la pandemia. Como siguiente mito, la parte de las caídas. Este tema que luego a muchos nos llega a afectar, nos pega en las emociones, cuando vemos que en ocasiones la bolsa no siempre va a tener un camino alcista, aunque su tendencia siempre va a ser así. Tenemos que aprender a que la bolsa es volátil y va a haber días que va a subir mucho y días que va a bajar, pero esto no tendría que preocuparnos ni tampoco pensar que es algo malo. De hecho, lo vemos como una oportunidad para poder comprar más acciones a un mejor costo y mejorar nuestro costo promedio si es que estamos teniendo una estrategia de inversión a largo plazo. El mito número 3 es que siempre hay etapas en la bolsa que escuchamos en diferentes noticias, canales, etcétera, que la bolsa ya no va a subir. Y pues siempre se dice que estamos en un máximo histórico, la bolsa ya no va a subir otra vez, estamos en una burbuja y demás. E independientemente de estas situaciones en que la bolsa, pues su tendencia es siempre subir, entonces siempre va a alcanzar un máximo histórico, siempre va a haber correcciones, siempre se van a generar burbujas, pero sin importar todo eso, la bolsa seguirá creciendo por el tema de cómo se consumen los servicios. Y pone ejemplos del consumo en, por ejemplo, pastas de dientes, que es la parte de Colgate, el consumo de plataformas digitales como Netflix, el ejemplo de empresas minoristas como Soriana, Walmart, etcétera. Entonces hablamos de que siempre va a haber un consumo y esto va a generar que la bolsa pues siempre vaya hacia la alza sin importar los efectos que pudiera haber y que pues este tipo de eventos son normales. Como siguiente parte hablamos del tema del IPC. Este hace una pequeña introducción a la Bolsa Mexicana de Valores, cómo está compuesta, las principales empresas o las 35 empresas más importantes que están dentro de este índice, que es el IPC, y bueno, da unos pequeños datos de cómo se ha comportado el índice desde 1990 hasta el 2020. Y bueno, de la siguiente parte da una pequeña explicación de los principales ETFs e índices que puedes manejar por país, como lo son para Canadá, Estados Unidos, México, Alemania, Japón, la India, China, etcétera. Y ya adentrándonos como la última parte de este capítulo, tenemos los índices más importantes en Estados Unidos, los cuales hablan del Standard Poor's 500, el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell. Y bueno, aquí nada más es una pequeña introducción a qué significa cada uno de ellos, cómo están compuestos, el tiempo que llevan en el mercado y un aproximado de los rendimientos que se han generado, sus niveles de capitalización y qué ETFs puedes tener. Y ya nada más como una sección adicional, habla referente a lo que es el interés compuesto, que es uno de los conceptos más básicos de las inversiones. Y es bien importante e interesante este capítulo. Yo de hecho tengo un video que hablo de la mentira del interés compuesto aplicado en la bolsa o en la parte de las acciones. Y el libro hace una pequeña referencia a cómo aplica el interés compuesto. Un ejemplo muy básico que creo que es importante a su consideración y yo recomiendo mucho comprar este libro. Pero es importante que cada quien lo lea, vea los ejemplos que muestra y crea su propio criterio y podamos revisar este tema más adelante si así lo prefieren. Y bueno, esto básicamente es lo que abarca el primer capítulo del libro. Por obvias razones no puedo publicar el contenido y demás para no estar infringiendo en temas de derechos de autor, pero para esta parte considero que esta introducción es muy buena
Ahí trata de manejar los conceptos de una manera simple para que cualquiera lo pueda entender. Muestra muchos datos interesantes referente a rendimientos, estadísticas. Creo que eso hace más amena la lectura del libro, aparte de que no es difícil, no es cansado. Y considero que el primer capítulo, si tienes ya conceptos básicos, no estaría mal que lo leyeras para retomar o recordar o reforzar ciertos temas, conocer ciertos aspectos históricos y básicos, pero pues no creo que te aburra aunque tengas conceptos básicos referentes al tema de inversiones y de la bolsa. Espero les haya gustado el video. Si quieren que siga haciendo este tipo de series, si tienen algún libro que quieran que revisemos y demás, que hagamos un análisis, por favor dejen en los comentarios y que tengan una excelente noche. Hasta luego.